Bueno, el doctor Juan Luciani de Rosario. Mientras tanto, yo quería hacer ya un par de comentarios brevísimos. Uno es la palabra satisfacción en la defecación que el profesor José María puso, cosa que el médico muchas veces no lo toma la importancia que tiene. Segundo, aquella dicotomía entre paciente y enfermo, y obviamente la razón la tiene el enfermo y el médico no lo escucha. Y otra es el acercamiento de todos estos estudios que parecen tan complejos llevados a la vida real, como decía la doctora Solé. Y por último, el tacto, que es un imperdonable que los residentes de clínica médica, no los de cirugía, los de clínica médica y gastroenterología lo hayan perdido de hacer. Prácticamente no se hace. Cuando yo me formé hace muchísimos años, dada la edad que tengo, era imprescindible y el examen físico terminaba en el tacto rectal. Hoy ya vieron la cantidad de razones para no hacer un tacto rectal. Doctor Luciani, lo escuchamos. Tratemos de circunscribirnos lo posible al tiempo, porque por más que empezamos tarde, porque la mesa de geronte se gerontosió, pero... Hola. No, 16 minutos fueron. No, 16, doctor. 16 minutos, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al comité organizador la posibilidad que me han dado de estar hoy acá. Y bueno, acá vamos a pasar de la constipación a la diarrea y yo voy a tratar de resumir en pocos minutos los diversos aspectos en el tratamiento del síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. Antes que nada, para hacer algunos datos de la prevalencia de la enfermedad, para decirles que el síndrome de intestino irritable afecta a un 12% de la población mundial y que el subtipo de intestino irritable con diarrea afecta a un tercio de los pacientes, llegando en algunas series hasta el 5% de la población en los 5 continentes. Sabemos que no hay una prueba diagnóstica para establecer el criterio de la enfermedad y se establece en base a criterios clínicos. Y los más usados son los establecidos por el Grupo de Roma en el año 2006, que dice que un paciente para tener el diagnóstico debe de sufrir dolor o molestia abdominal recurrente al menos 3 días por mes en los últimos 3 meses y asociado a 2 o más de los siguientes síntomas: alivio con la defecación, un inicio o un cambio en la frecuencia defecatoria o en la consistencia de la materia fecal. El síndrome de intestino irritable asociado a diarrea está asociado con disfunciones colónicas motoras, sensoriales y mucosas, que son los fenómenos microinflamatorios que están teniendo mucha importancia últimamente, hipervigilancia central y disturbios emocionales. En cuanto a la etiología de la enfermedad, podemos agruparlos entre factores externos, con estrés o inflamación o infección intestinal previa, esto es una gastroenteritis bacteriana, y sustancias intraluminales como los ácidos biliares, ácidos grasos de cadena corta que pueden alterar la función y la permeabilidad de la mucosa, estimular la liberación de serotonina, inducir inflamación e incrementar la secreción y motilidad colónicas. Me pareció muy útil agrupar a los diferentes aspectos en el tratamiento en drogas aprobadas y comercializadas para el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, drogas aprobadas para otras indicaciones que son usadas habitualmente para el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea y drogas bajo desarrollo que probablemente tendrán un impacto en el manejo a futuro de esta enfermedad. Cabe destacar que la única droga actualmente aprobada y comercializada para el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea es el antagonista selectivo 5-HT3 de los receptores de serotonina del subtipo 3, alocetrón. Esta medicación jamás llegó a la República Argentina. Como ustedes saben, los receptores 5-HT3 están ampliamente distribuidos en las neuronas motoras entéricas, en las aferencias periféricas y en localizaciones centrales, como puede ser el centro del vómito. El antagonismo selectivo sobre esos receptores reduce el dolor visceral, el tránsito colónico y la secreción del intestino delgado. Estudios clínicos sugieren que relaja el colon, aumenta el umbral para el volumen en la distensión abdominal, o sea que el paciente lo que hace es percibir menos distensión abdominal, aún con volúmenes similares, y retarda el tránsito intestinal y colónico, con mucho mayor efecto en mujeres que en hombres. Y esto es importantísimo porque la aprobación del medicamento fue hecho para mujeres.
El alocetrón es efectivo, como les decía antes, el aliviar el dolor y reducir la frecuencia de urgencia defecatoria en mujeres con síndrome de intestino irritable asociado a diarrea comparado con placebo y mebeverina, que es un antiespasmódico muy usado en Europa. Y fue inicialmente aprobado a dosis de 1 o 2 miligramos por día para mujeres con síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. A posterior se retiró del mercado por los efectos adversos. Los dos efectos adversos principales que tiene este medicamento son la colitis isquémica y la constipación, y luego se reintrodujo. Actualmente, después de la reintroducción, está aprobado para mujeres con síndrome de intestino irritable severo. ¿Y qué quiere decir la palabra severo? Que han ensayado algunos tratamientos por más de 6 meses sin respuesta al tratamiento, cuyo síntoma de presentación es la diarrea y bajo una estricta vigilancia. Y la incidencia desde la reintroducción de colitis isquémica y constipación fue de 4 y 2 casos cada 1000 pacientes respectivamente, o la incidencia es baja. Vamos a seguir con la medicación usada para el síndrome de intestino irritable que se comercializa para otras indicaciones. Como ustedes saben, el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea está asociado con la aceleración del tránsito en el colon proximal y responde a los opioides. La loperamida es un agonista sintético de los receptores mu, que es preferible a la codeína u otros narcóticos que atraviesan la barrera hematoencefálica. La loperamida, una dosis de 2 a 4 miligramos hasta 4 veces por día, recordemos que la dosis máxima no debe exceder los 16 miligramos, disminuye el tránsito intestinal, aumenta la reabsorción de agua y electrolitos e incrementa el tono de reposo del esfínter anal. Esto resulta en un mejoramiento de la diarrea, urgencia defecatoria y escurrimiento fecal en este tipo de pacientes. Clínicamente, la loperamida es a menudo usada para reducir la urgencia postprandial asociada a la ingesta o al estrés, por ejemplo, el ejercicio o comidas sociales, u otros estímulos colónicos. Uno de los efectos adversos de los opioides es la tendencia a la constipación, por lo que la dosis debe ser titulada en forma individual con cada paciente. Otro de los medicamentos que son usados para el síndrome de intestino irritable son los secuestradores de ácidos biliares. Y se basa en el uso racional de esta medicación, es la documentación de la mala absorción de ácidos biliares en cerca de un 25 a un 33% de pacientes con diarrea funcional y síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, así como también una respuesta excesiva de la secreción ileal a la perfusión con ácidos biliares. Como les decía, la colestiramina es considerada la tercera línea del tratamiento después del alocetrón y la loperamida en pacientes con intestino irritable y diarrea por su pobre palatilidad y baja adherencia. Alguno de ustedes ha intentado usar la colestiramina y por ahí los pacientes no la pueden tragar porque parece talco. Para eso está descrito que los pacientes suelen usar o suelen preferir el colesevelam, que se comercializa como unas tabletas de ingestión oral a dosis de 1875 miligramos 2 veces al día. Este medicamento tampoco llegó a la Argentina. Otras drogas usadas para tratar esta afección son los antidepresivos, y dentro de los antidepresivos preferimos al grupo de los tricíclicos, como la amitriptilina, la imipramina o la doxepina, que son usados para tratar los pacientes más severos o refractarios. Recuerden que, como les decía antes, acá hay un aumento de la circulación de serotonina en el periodo postprandial, o sea que debiéramos circunscribirnos solamente a los antidepresivos tricíclicos por su efecto anticolinérgico y no al uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los antidepresivos son neuromoduladores y tienen propiedades analgésicas, y en el síndrome de intestino irritable con diarrea son usados por sus efectos anticolinérgicos en un intento de resolver la diarrea y la urgencia defecatoria. Otras drogas que han mostrado ser eficaces en este tratamiento fueron los probióticos y los antibióticos no absorbibles. En realidad hay pocos estudios que hayan probado la eficacia o hayan explorado la eficacia de una sola cepa de probióticos o una combinación de ellos. Los síntomas que realmente responden son la distensión y los borborismos, pero la diarrea no suele ser aliviada. Cuando uno se remite a indagar lo que hay en la bibliografía de esto, realmente ya han sido investigados en estudios randomizados y controlados solamente 3 tipos de probióticos. Uno es el Bifidobacterium infantis 35624, otro el BSL3, que es un cóctel de 8 cepas de probióticos. Ninguno de estos 2 probióticos está disponible aún hoy en la República Argentina. Sí, el Bifidobacterium lactis DN 173010.
Los resultados de dos grandes estudios randomizados y controlados con el antibiótico no absorbible, rifaximina, en pacientes que tienen intestino irritable sin constipación, muestran un alivio luego de 2 semanas de tratamiento a dosis de 1.2 gramos por día, que se extiende hasta 10 semanas después de haber finalizado el tratamiento. El mecanismo del beneficio en el síndrome de intestino irritable con diarrea es aún poco claro y la disfunción intestinal parece no responder a la rifaximina. Como les decía antes, avalando un poco los fenómenos microinflamatorios que suelen aparecer en la mucosa, empezaron a ensayar con agentes antiinflamatorios. Estudios epidemiológicos muestran que hasta en un 25% de pacientes una gastroenteritis bacteriana precede al comienzo del síndrome de intestino irritable y que es típicamente el subgrupo con diarrea. Marcadores serológicos y tisulares de inflamación o activación inmune soportan un comienzo microinflamatorio en un subgrupo de pacientes con síndrome de intestino irritable. Con este fin se han usado los estabilizadores de los mastocitos como cromoglicato de sodio y el ketotifeno y compuestos del 5-asa como la mesalazina, muy conocida por todos. ¿Qué hace el cromoglicato de sodio? Inhibe la liberación de histamina, leucotrienos y sustancias de reacción lenta de la anafilaxia desde los mastocitos. En un estudio que incluyó 120 pacientes con síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, de los cuales el 55% tenía alergias alimentarias en forma concomitante, la exclusión una dieta de exclusión asociada a cromoglicato de sodio, 250 miligramos 4 veces al día, fue efectiva en pacientes cuidadosamente seleccionados con beneficio sintomático prolongado en los que respondieron. Otra droga usada es el ketotifeno, que previene la estimulación mucosa inducida por la colecistoquinina en animales de experimentación. Comparado con placebo, el ketotifeno tiene efectos benéficos sobre el dolor, la distensión, flatulencia, diarrea, calidad de vida, sueño y funcionamiento sexual. En cuanto al 5-asa, 4 estudios muy pequeños han evaluado pruebas sobre el concepto que, disminuyendo el bajo grado de inflamación, y eso es lo que les decía de fenómenos microinflamatorios cuando empezaba la charla, y la activación inmune de la mucosa, mejorarían los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. ¿Qué hace la mesalazina o qué demostró hacer la mesalazina en este grupo de pacientes? Alivió el dolor abdominal y la diarrea en pacientes con estos síntomas en un ensayo, pero esta eficacia no pudo reproducirse. Y pasamos al tercer subgrupo, que son las nuevas drogas para el síndrome de intestino irritable. Se estima que el 90% de la serotonina está localizada en las células enterocromafines de la mucosa del tracto digestivo. Y esto les decía hoy que en el periodo postprandial inmediato hay un exceso de serotonina circulante en los individuos que padecen el síndrome de intestino irritable asociado a diarrea, y esto es nuevo. Los receptores de serotonina están involucrados tanto en la secreción como en la motilidad y en la nosocepción. El LX1031 es un inhibidor periférico de la serotonina, o sea, reduce la síntesis periférica de la serotonina con baja exposición central, por lo que el riesgo de depresión es bajo. En un estudio randomizado y controlado de 155 pacientes con síndrome de intestino irritable no constipados a 4 semanas, hubo un aumento, o demostró haber un aumento en la consistencia fecal a dosis de 1 gramo por día. No se reportó toxicidad en estudio de fase 2 y hasta la fecha no hay estudios en fase 3 reportados. El ramocetrón es un primo hermano del alocetrón, un nuevo antagonista 5-HT3 selectivo, inhibe la secreción de agua, enlentece el tránsito colónico y alivia el dolor en modelos alemanes sometidos a estrés. En 2 estudios controlados a doble ciego con 1000 pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea con 5 y 10 microgramos por día, hubo más respondedores que en el grupo placebo, y acá marca una diferencia sustancial con el alocetrón, que tiene igual eficacia en hombres y en mujeres. Otra diferencia con el alocetrón es que la constipación, un efecto adverso en los antagonistas 5-HT3, aparece en un 5% de los pacientes con el ramocetrón y fue más baja que el 29% que se observó inicialmente con el alocetrón. Y todavía no queda claro si el ramocetrón produce una colitis isquémica que es observada con el alocetrón. Otra droga ensayada para este tipo de enfermedad de las nuevas drogas es un carbón absorbente esférico AST-120. Es una preparación con unas partículas muy pequeñas de carbón de 0.2 a 0.4 milímetros. Dentro del tubo digestivo absorbe
las partículas de bajo peso molecular y toxinas bacterianas, mediadores de inflamación y productos de ácidos biliares, previniendo la toxicidad local y la absorción sistémica de toxinas. En un estudio en fase 2, randomizado y controlado a 8 semanas en 115 pacientes con síndrome de intestino irritable no constipados, la medicación AST-120 parece segura y bien tolerada. Sin embargo, la reducción del dolor y la distensión fue por corto tiempo y la mejoría en la consistencia fecal, tanto en pacientes con diarrea como con ritmo alternante, no fue significativa. Otra de las nuevas drogas que han aparecido es el Dectofisopam, que es un modulador del receptor de benzodiazepinas. Es un agente no sedante usado en el tratamiento de enfermedades con inestabilidad autonómica. Se une a los 2,3 receptores de benzodiazepinas, a diferencia de lo que sucede con los medicamentos actuales, que son del 1,5 receptores, que están localizados en el sistema nervioso central, en los ganglios subcorticales, sustancia negra y hipotálamo, pero no en el tracto gastrointestinal. En pacientes tanto con síndrome de intestino irritable y diarrea y el ritmo alternante, el Dectofisopam a dosis de 200 miligramos 2 veces al día mejora la frecuencia defecatoria y la consistencia de las heces durante 4 semanas en un estudio que se lo comparó con el placebo. De todos modos, son necesarios más estudios para clarificar su mecanismo de acción, seguridad y eficacia. Y por último aparece un agonista periférico kappa, el acimadoline. Los agonistas opioides periféricos reducen la sensación visceral sin producir efectos en el sistema nervioso central. El acimadoline reduce la sensación de dolor sin afectar en forma significativa ni el tránsito ni la motilidad colónica. Sin embargo, mejora la frecuencia y urgencia defecatorias en pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea con dolor moderado. Como conclusiones podemos decir que hay pocos tratamientos efectivos actuales para el síndrome de intestino irritable con la variación de diarrea, tales como la loperamida, alocetrón, antidepresivos tricíclicos y secuestradores de ácido biliares. Y si nos circunscribimos a nuestro país tenemos uno menos porque el alocetrón no está disponible, en realidad nunca llegó. Y al presente, una de las oportunidades más promisorias para tener un impacto en el tratamiento sería la identificación de ese subgrupo de pacientes con diarrea inducida por ácidos biliares y síntomas de síndrome de intestino irritable asociado a diarrea. Muchas gracias. Bien.